Las mentiras del activismo cristiano. Ya el hecho de ver esto, tú te imaginarás, quiere decir algún grupo de activistas cristianos que se mueven haciendo obras sociales, cosas así, o un movimiento de hermanos bien activos en las cosas del Señor. Bueno, ahí ya comienzan las primeras mentiras acerca del activismo cristiano. Activismo cristiano es algo que ha aparecido mucho últimamente en YouTube, en blogs cristianos. ¿Y a qué hace referencia? A muchos hermanos o a muchos que se creen hermanos y no lo son, que viven haciendo muchos servicios en la iglesia, pero en realidad no, no lo son. ¿A qué me refiero? Hay el clásico hermano de la iglesia. Vamos, cuando dicen, vamos a evangelizar, yo voy. Vamos a barrer, a hacer aseo en la iglesia, yo voy. Hay que llevar a estos hermanos a tal lugar, yo los llevo en mi auto. Viene un misionero desde lejos, yo los pedo en mi casa, yo pongo mi casa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que en el caso uno, estos hermanos pasan el tiempo y solo sirven, pero oración, pocaso. Estudio de la palabra, cuando hay grupos de estudio de la palabra, lo rechazan. Cuando tú les preguntas, hermano, ¿qué piensas de esto? Sí, yo pienso igual que él, igual que lo que dijo el hermano recién, yo opino lo mismo. Sí, esto también, esto también. No tienen una relación con el Señor. Es como lo que dijo una vez un pastor mexicano, dijo, el hecho de que tú a tu señora, a tu esposa, era varón, él dio el ejemplo de varón, a tu esposa le des chocolates, el abrigo que quiere, el anillo que quiere, etcétera, no significa que tú estás mostrando verdadero amor. El verdadero amor se muestra con el tiempo que tú pasas escuchando a tu esposa, cómo te fue amor en el trabajo, amor, cómo estuvieron las cosas del hogar, cómo se han portado los niños, cómo ha estado tu estudio bíblico, etcétera, etcétera. Es el tiempo de intimidad. Y está por esta parte estos hermanos que causan otra mentira, causan que los líderes vean en ellos un futuro tremendo siervo, porque ve cómo sirve este hermano, ve cómo sirve, ve cómo atiende mesas, ve cómo lleva a los hermanos en el auto, lo lleva a 80 por hora por la carretera, a 50 en ciudad, que es lo permitido, por dar un ejemplo. Pero resulta que no tiene tiempo, no puede enseñar nada, no puede enseñar nada. Y todo va de la mano, no me digas que no, es que algunos hermanos, como me dijo a mí una vez una hermana, que me pareció lo más raro que he escuchado en mi vida. No, hermano, es que algunos tienen el llamado a estudiar harto la Biblia y otros tienen el llamado a no estudiarla tanto como yo, me dijo esta hermana. Pero carajo, la Biblia nos manda a todos a deleitarnos en la palabra, a estar estudiando la escritura, a esforzarnos y ser valientes, a pasar tiempo con la escritura como lo pasaban los discípulos en Berea. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú ves la escritura en Hechos capítulo 6, a los diáconos no se les dice llamado a los diáconos a servir las mesas, donde salieron los Esteban, los Felipe, ya te estás haciendo un contexto de lo que una persona de servicio es realmente, uno que después predicaba en Samaria, le debatía a los judíos, le predicaba ¿de dónde era un etíope que iba por camino a Gaza, etcétera, etcétera, etcétera. Va de la mano el servicio con el tiempo de oración, con el estudio de la palabra, lo que te trae la llenura del Espíritu Santo, la adoración correcta a Jesucristo. Y esto es lo que provoca algunos hermanos. Una de otras mentiras que provoca el activismo cristiano es creer que estos hermanos por servir tanto van a ser tremendos siervos, cuando tarde o temprano se van a dar cuenta de lo vacío que están en lo espiritual. Las obras, bien, la fe sin obras, la obras acompañan la fe, dijo el hermano del Señor Jesús, Santiago, en su carta. Pero cuidado, muchachos, cuidado. Esa es una de las mentiras del activismo cristiano. Y la otra mentira es bastante parecida. Personas que en la iglesia sirven, pero no verdaderamente no son de Cristo. Que piensan que porque es por servir, por asistir, por poner la casa, por ofrendar, por estar aquí, allá, allá, ya son de Cristo. Y no es así, hermano. No es así, porque ¿en qué diferencias el, el siervo activo en la iglesia al, al clásico amigo buena onda que presta la casa, que siempre está disponible, al buena onda? En poco se diferencia de los del mundo, porque el del mundo no lee la Biblia. Quizás se diferencia en que el activista cristiano va a la iglesia, puede ser, pero el del mundo no va a la iglesia, igual ayuda a toda la gente, eso. Pero el que es hijo de Dios y sirve en obras dentro de su iglesia local, porque muchas veces puede ser también así, otro caso, dentro de la iglesia haces de todo, hasta las cosas que no te gusta hacer en casa, etcétera. Pero hay que tener cuidado, muchachos, con lo que es el activismo cristiano. No nos dejemos guiar
por la cotidianidad. A muchos les cuesta leer, les cuesta estudiar, les cuesta pasar tiempo de oración. Me incluyo también en algunas de estas fallas, etcétera. Pero la marca del cristiano es la perseverancia. La perseverancia, y esa perseverancia te la da el Señor a través del Espíritu Santo. Y el que no es cristiano no va a hacer ni el esfuerzo de estudiar la Biblia, de orar. ¿Para qué? Si ya cumplí con ir a correr mesas, correr sillas en la iglesia, con barrer el patio de la iglesia, con poner mi auto para ir a buscar al pastor, traerlo, llevar a los hermanos que viven más lejos, etcétera. Mi casa la puse para que el evangelista o el hermano que vino de visita de la iglesia de por allá vino. Pero queridos hermanos, por eso el apóstol Pablo fue tan certero. Siempre hay que analizar nuestra fe cómo está. Siempre hay que analizar si estamos en el modo correcto. Escuchaba recién una mini prédica que el Señor le decía al pueblo israelita: no me gustan sus cultos, sus alabanzas. Y ellos decían: pero ¿por qué, Señor, si te alabamos, te ocultamos? Claro, pero, o sea, te alabamos, te clamamos. Pero claro, el pueblo israelita lo hacía sin amor, sin obediencia, lo hacía por rutina, lo hacía porque veían quizás al resto, o se acordaban que sus papás lo hacían y bueno, hagámoslo. Así que, querido hermano, analiza cómo está tu vida en Cristo, cómo estás obrando en tu iglesia, cómo estás obrando en tu vida. Y si estás en el activismo cristiano, pide ayuda a tus hermanos. Primeramente, ora al Señor para que te siga guiando. Y si es necesario que le pidas ayuda a los hermanos, hasta para que te enseñen o te guíen cómo orar, hazlo. Hazlo, que no pase el tiempo. Que no pase el tiempo. Me tocó presenciar años atrás a una persona, porque de repente los líderes también, no sé por qué los líderes no se mueven en esto, ven a estos creyentes activos, pero no se preocupan por la vida espiritual de ellos, parece, me apena esa situación también. Pero a un caso de una persona, un líder, que decía: aquí tenemos futuros buenos siervos, nombró a tantas personas y entre ellos nombró a uno que es activista cristiano, que sirve, pero Biblia, nada. Por eso lo digo, ven, otra mentira del activismo cristiano provoca la confusión entre los que están en el poder y piensan que, está bien, etcétera. Así que, querido hermano, a movernos en el Señor, buscando edificarnos los unos a los otros y que nunca caigamos en la frialdad de solamente dar como robot, ya doy ofrenda, voy a la iglesia, etcétera, etcétera. Y por eso en Apocalipsis se dice: vuelvan a su primer amor, vuelvan, porque después se hace todo rutinario muchas veces. ¿Por qué vas a la iglesia? Bueno, porque me acostumbré a ir a la iglesia, pues soy cristiano, tengo que ir a la iglesia. No, hermano. Soy cristiano y la palabra me manda a estar en congregación, a estar en reunión con hermanos, a estar intercediendo por los hermanos, orando los unos por los otros, preocupándonos los unos por los otros, compartiendo. Tienes que tener respuesta para las cosas que tú haces en el Señor.